Hola, ¿cómo están todos? Espero que el día de hoy se encuentren súper bien. Y pues vamos a continuar con nuestra clase de Quichua con el tema Wasipi y Macunamanta. Wasipi y Macunamanta, que quiere decir las cosas de la casa. Wasipi y Macunamanta, las cosas de la casa. Y bueno, en la casa podemos encontrar lo que es un cepillo, ¿verdad? Un cepillo, una silla, una tele. ¿Qué más podemos encontrar? Un sartén. En la parte de la cocina podemos encontrar un teléfono, cama y algunas mesillas, ¿verdad? Bueno, el día de hoy vamos a aprender lo siguiente. Vamos a aprender cómo se dice casa en quichua: pared, puerta, olla, mesa y cama. Sí, cama. Bueno, pues usted va a tener que escuchar y luego va a repetir de mí. Vamos a contar hasta 3 y empezamos a repetir. 1, 2, 3 o en quichua, shuk, ishkai, kimsa. Empecemos con guasi. Repita, guasi, casa, guasi, casa, pirca, pirca, pared, pirca, pared, punku, punku, puerta, manca, manca, olla, pataku, mesa, pataku, mesa, kawitu, kawitu, cama, kawitu, cama. Vamos una vez más a repetir. Guasi, casa, guasi, casa, pirca, pared, pirca, pared, punku, puerta, manca, olla, pataku, mesa y kawitu, cama. Una vez ya aprendido las cosas que encontramos en una casa, vamos a ver lo siguiente, que es el deber. Y en el deber tenemos que hay que dibujar y colorear. Van a encontrar en un cuadrito las siguientes palabras: guasi, pirca, pungu, manca y cahuito. Usted va a tener que colorear y dibujar según corresponde. Ahí ya le indica. Yo con esto, se me olvidaba. Usted me tiene que enviar los deberes al WhatsApp para yo poderlos anotar y registrar como evidencia de que usted está cumpliendo con las tareas. Ya, eso es todo. Yo me despido y nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.